Saludos, buenas tardes, muy buenos días para los que están en la mañana, muy buenas tardes para los de la tarde y muy buenas noches para los que se encuentran con este contenido de noche. Muy especial saludo para todos y todas. Les habla el profesor José Rosario en su acostumbrada mini conferencia sobre filosofía. Estamos dispuestos y disponibles para hacer llegar ciertas ideas importantes, tanto a los amantes de la filosofía y a los que vivimos de la filosofía, como a los que todavía no tienen una idea de lo que es esta materia, este saber desde el punto de vista profesional. Aunque para muchos filósofos, todos los hombres, por ser pensadores, somos filósofos. En esta entrega, podríamos decir la entrega número 8, les quiero exponer un concepto sobre lo que yo le he llamado el triángulo de la reflexión filosófica. Ustedes saben que el triángulo pues es una figura muy puesta a la disposición para todas las ciencias, como una figura tridimensional o triangular, como su nombre lo indica, que tiene 3 ángulos y 3 lados. Y para la reflexión filosófica existen 3 ángulos importantes. Por eso le he llamado el triángulo de la reflexión filosófica. Existe el pensamiento, existe la realidad y existe el lenguaje. Así que pensamiento, realidad, lenguaje son para mí los 3 ángulos del triángulo, sin el cual no puede haber una reflexión filosófica. Son 3 elementos, cada uno de los cuales contiene el todo de la filosofía. Así como en el triángulo, cada uno de los ángulos contiene el todo del triángulo, toda la figura. Todo lo que le corresponde a la realidad triángulo le corresponde al ángulo A, al ángulo B, al ángulo C, como usted lo quiera numerar, el ángulo 1, el ángulo 2 o el ángulo 3, sin señalar que el número o la letra le distinga a cada uno de ellos, pues es simplemente una simbología. El pensamiento, que podríamos poner el ángulo P, la realidad, que podríamos poner el ángulo R, y el lenguaje, que podríamos poner el ángulo L. De modo que si usted toma cada uno de estos 3 ángulos, ninguno de los cuales puede existir sin los otros 2. Si usted habla del pensamiento como una categoría en el triángulo de la reflexión filosófica, el pensamiento ya implica lo que es la realidad, debido a que no existe un pensamiento sin un objeto pensado. Pero si nos vamos al ángulo del lenguaje, cuando hay un lenguaje, cuando hay una escritura o una expresión de un pensamiento, no puede existir un lenguaje sin objeto. No puede existir un lenguaje sin pensamiento.
Desde este punto de vista, pues, se constituyen en tres temas columnares, tres temas esenciales para que exista lo que es el hecho filosófico o la acción de filosofar. En este contexto es interesante distinguir lo que es filosofar. Si damos un concepto, si damos una idea de lo que es filosofar, entonces diríamos que es la expresión a través del lenguaje de todo aquello que pensamos o de todo aquello que hemos pensado sobre una realidad. Y ahí está el hecho del filosofar, en expresar a través del lenguaje lo que pensamos, todo lo que pensamos sobre una realidad. Ahora, hablando de lo que nosotros podríamos pensar de la realidad, es una infinidad de actitudes que la expresamos a través del lenguaje. Podemos expresar sobre una realidad una admiración, podemos expresar lo que es una curiosidad, podemos expresar lo que es una duda, podemos expresar un miedo, una alegría, un gozo, podemos expresar de la realidad pues su forma, podemos expresar de la realidad su profundidad, su extensión, su contenido. De hecho, existen en filosofía tres preguntas fundamentales que también podríamos en otra entrega pues definir cada una de ellas, pero desde este punto de vista lo que podríamos nosotros pensar de la realidad está enmarcado en tres preguntas fundamentales: ¿en qué son las cosas? ¿Por qué existen las cosas? Y también podríamos expresar el para qué existe la cosa. Tres preguntas que indican los tres tiempos de la existencia: el qué son, el presente, el por qué son las cosas se referiría a un pasado, y el para qué son las cosas, entonces vamos a un futuro, a una visión teleológica. La qué es la cosa es una visión ontológica, y el por qué son las cosas sería una cuestión metafísica. De modo que en lo que pensamos sobre la realidad hay una materia filosófica muy amplia. Iríamos al ángulo de la realidad. La realidad es aquello sobre lo que pensamos, aquello sobre lo que el hombre puede construir filosofía. Es la realidad, aquello en lo cual se basa el pensamiento, en lo cual se basa la existencia de la reflexión filosófica. Claro, ¿qué sería la realidad? En la filosofía es muy amplio el tema también sobre lo que es la realidad, pero desde el punto de vista genérico, general, podríamos decir que en el mundo de la realidad se da la realidad concreta, la realidad física o material, y se da también la realidad abstracta, metafísica o inmaterial. De modo que no es lo mismo cuando hablamos del árbol que cuando hablamos de un sentimiento o hablamos de la belleza o de la justicia. Son realidades las cuales pues tienen existencia distinta desde el punto de vista de la objetividad.
Y si nos vamos entonces al lenguaje, pues para que un lenguaje sea filosófico, necesita tener algunas características. Esas características que lleva el filósofo en su forma de expresar lo que piensa sobre una realidad cualquiera, tienen que tener ciertas categorías que le corresponden a la filosofía. El filósofo habla desde el punto de vista general de una realidad cualquiera, refiriéndose a lo que es la esencia, la existencia, el movimiento, la vida, y cualquier otra categoría que vaya en el campo del pensamiento. De modo que desde este punto pues podríamos entender mi concepto de lo que sería el triángulo de la reflexión filosófica. El lenguaje filosófico se distingue del lenguaje común precisamente en las categorías que utilizamos para expresarlo. Por eso, todo hombre, todo ser humano piensa, pero no todo ser humano es filósofo. De modo que hay que distinguir lo que es el pensamiento o la expresión del pensamiento sobre una realidad de un filósofo o de una actitud filosófica, o desde una actitud cotidiana en un lenguaje llano y común. Pues la filosofía exige un lenguaje de más profundidad, de mayor profundidad. Por eso todo hombre puede ser filósofo, pero no piensa desde el punto de vista filosófico, en el lenguaje común, el lenguaje cotidiano, el lenguaje popular, que se queda en lo superficial de la realidad, pues no alcanza la profundidad del lenguaje filosófico. En fin, quiero por este vídeo pues mostrarles a ustedes un concepto de mi práctica filosófica que se llama el triángulo de la reflexión filosófica, que debe ser pues puesto a la luz pública para que nuestros discípulos, nuestros colegas y nuestros amigos y amigas pues se relacionen con este concepto. Sin pensamiento, realidad y lenguaje no puede haber filosofía. Sin pensamiento organizado, sin pensamiento encauzado y reflexionado sobre una realidad, ya sea física o metafísica, y sin una expresión de un lenguaje ordenado, lógico y sistemático, no pudiera existir la filosofía de Aristóteles, la filosofía de Sócrates, la filosofía de Immanuel Kant, la filosofía de Hegel o la filosofía de la relatividad. De modo que aquí les dejo con esta idea. Hasta la próxima entrega, este momento de filosofía. Muchas gracias. Les habló el profesor José Rosario Jiménez, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y abogado de los tribunales de la República. Muchas gracias, y que la filosofía forme parte del quehacer de todos los oyentes de este vídeo. Buenas tardes.